Pero dígale al que tiene a su lado, yo tengo que ver por mi bendición. Y mi bendición viene por estar sujeto a autoridad. Fíjese lo que dice el versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Cuántos me están entendiendo? Quien se opone a la autoridad se está oponiendo a lo que es establecido por Dios. ¿Qué es lo que está establecido por Dios? Que todo aquel que ha sido puesto en autoridad y se somete a autoridad, tiene autoridad sobre el enemigo. Dios lo ha establecido así en la cruz a través de su Hijo. Es decir, que cada persona que reconoce la autoridad de Cristo o cualquier persona que ha sido puesto en autoridad por Dios aquí en la tierra, está reconociendo esa autoridad y Dios le otorga oportunidad. Mire, se lo leo de nuevo el versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, que no es necesario que nadie le mande nada. No es necesario que usted esté pescando ninguna cosa. No es necesario que usted se esfuerce por recibir ningún mal. Es automático. En el momento en que nosotros oponemos resistencia, automáticamente la bendición de Dios se corta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos resistiendo a la autoridad que es de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Es fuerte, ¿verdad? Pero digo, qué importante es que nosotros lo podamos entender, porque veo tanta gente que se hace tantas preguntas de por qué se pierde muchas veces esa bendición. Y déjeme decirle que muchas veces hacemos una batalla espiritual, una guerra espiritual, sin tener la autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos estado desde un comienzo sujeto a la autoridad. Y ese es un grave problema que tenemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todo lugar esto sucede, porque es un espíritu, una naturaleza que traemos cada uno de nosotros, que viene de esa naturaleza caída, viene desde ese día del primer pecado, y desde ese día entonces todos estamos sometidos a tener que luchar contra eso. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que resistirle, dice al diablo. No podemos resistirle si no tenemos el espíritu con que le podemos resistir. Yo escucho decir muchas personas, pero pastor, yo me esfuerzo. Mire, con todo respeto, usted puede llegar a herniarse de hacer mucha fuerza. Pero déjeme decirle que no es contra fuerza. La Biblia dice que no es contra sangre ni carne, sino que es contra principado, contra potestades, gobernadores de las tinieblas que nosotros estamos peleando. Y si usted va a buscar una bendición sobre su vida, usted tiene que saber que lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es someternos al reino de Dios. Someternos con todo nuestro corazón. Es decir, estar sujetos y estar realmente entregados por completo. Esto significa que cuando el espíritu de duda muchas veces viene a nuestras vidas, no debe de encontrarlo allí el enemigo, sino que tiene que encontrar una persona que no duda, que no está obrando de mala manera, que no se está resistiendo, sino que hay allí un hombre, una mujer de Dios que se ha parado frente a esa necesidad y aunque síntomas puedan venir, tiene la autoridad para reprenderlo y para echarlo fuera de su vida, porque esto es promesa de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué lo debemos resistir? Mire, lo primero que el diablo va a atacar es el pensamiento. Decirle al que tenés a tu lado, tu pensamiento no tiene que estar librado al azar. Lo primero, el primer dardo y el primer objetivo que el diablo tiene en contra de la vida de los seres humanos es su pensamiento. ¿Cuántos se pasan el día pensando? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos piensan? Hay algunos que ni piensan, están a salvo quizás. Pero
¿Cuántos están pensando todo el día? Piensan cómo salir de su problema económico, cómo soluciono mis problemas familiares, cómo me va a salir el resultado de los análisis que me he hecho, cómo voy a superar esta situación, cómo voy a enfrentar semejante cosa. Estamos todo el día pensando, y eso es muy importante. Déjeme decirle que el pensamiento es algo poderoso. Y la Biblia dice que según nosotros pensamos, también hablamos. Según lo que nosotros tenemos en el corazón, de lo que está en el corazón, habla la boca. Es decir, que ese pensamiento es muy importante, dígale que tiene a su lado, es importante en que enfoques tu pensamiento en objetivos claros y que no dejes esos pensamientos que comiencen a ser librados al azar. Mientras nosotros estamos en la casa del Señor o estamos asistiendo en alguna reunión especial donde hay hijos del Señor, comenzamos a hablar la bendición de Dios y comenzamos a mencionar la palabra del Señor, la declaramos, nos llenamos el corazón, el espíritu, nuestra mente, comenzamos a llenarla de oración, de clamor, escuchamos testimonios, escuchamos cómo Dios está orando en un lugar de otra manera. Y entonces nuestro pensamiento se fortalece, nuestro corazón se fortalece y estamos dispuestos para recibir una gran bendición. Pero déjeme decirle que esos pensamientos son atacados, porque el enemigo sabe que si él puede entrar con una idea extraña en nuestra mente, entonces él tiene una oportunidad para volver a hacer estragos sobre nuestra vida. Mire qué importante que es el pensamiento, qué importante es lo que nosotros pensamos y qué importante es mantener una decisión tomada. Qué importante es que si usted un día le dijo sí al Señor, usted le siga creyendo al Señor todos los días de su vida. Y que no dependa de cómo usted se sienta y de cómo sea su estado de ánimo. Que no dependa de los síntomas que pueda sentir. Yo he escuchado gente decir, yo recibí mi milagro, pero recibió un síntoma, un mareo. Y dijo, ¡ay, zas! Me la agarré de nuevo. Y encima le da gloria al diablo y le dice, este diablo otra vez está haciendo. Y ya comienza a darle gloria al enemigo. Déjeme decirle que con eso simple que usted está diciendo, con esa duda, ya para el enemigo es suficiente. Es suficiente. ¿Cuántos de los que están en este lugar se han hecho alguna vez un preconcepto de alguna persona y después se dieron cuenta que estaban equivocados? Porque los seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? Vemos a alguien, lo vemos vestido medio raro y decimos, ¡oy, oy, oy! Y comenzamos a hacer un preconcepto. Los vemos con los, ¿cómo se llama? Tienen un nombre especial, disculpen que esté tan fuera de moda, pero los tajitos en el vaquero, ¿no? Todo roto, todo espeluchado, y uno lo ve así, lo ve con la gorrita dada vuelta para atrás, masticando chicle, y lo ve con la mano, con la campera puesta así encima, y uno lo ve pasar y dice, ¡ay, ay, ay! Y uno ya hace un preconcepto, y uno dice, bueno, crucemos por la vereda de enfrente, no sea cosa que... Pero cuando usted tiene la oportunidad de hablar con esa persona, usted se da cuenta que quizás puede ser una persona muy agradable y que solo es su apariencia, pero que en realidad detrás de esa apariencia hay un corazón honesto, un corazón sincero, hay una persona que quizás esté dispuesta a colaborar, ¿verdad? Pero lo primero que uno piensa es este muchacho es amigo de lo ajeno, ¿verdad? El primer pensamiento que viene. Pero esos preconceptos van aumentando cuando usted le va dejando actuar otro día y otro día y otro día. Quizás usted nunca habló con la persona, quizás usted nunca tuvo un contacto, nunca cruzó dos palabras,
pero es ese concepto que se va agrandando dentro del corazón. Y cuando llega el momento que pasó algo raro en el barrio, dice, yo sé quién fue. Quizás estoy agrandando un poco la situación, pero mi intención es que usted pueda entender cómo actúa ciertos pensamientos y ciertos conceptos que nosotros creamos en nuestro pensamiento. Y entonces vemos que hay personas que se sanan, que reciben su bendición, y hay gente que no la recibe. Y vemos gente que es prosperada, y vemos gente que no es prosperada. Y cuando nosotros comenzamos a hablar, lo primero que nos dicen es que yo no creo demasiado en esto. Es que yo no creo que Dios realmente pueda hacer todas estas cosas. Y en muchos casos la gracia de Dios opera, salpica a esa persona y aún recibe alguna cosa. Pero conforme a lo que está en su corazón, es también la permanencia de lo que recibió. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, que es importante que nuestro pensamiento esté siempre sometido a la voluntad de Dios. Y para esto nosotros tenemos que conocer la palabra y tenemos que estar determinados en nuestro corazón a hacer que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Saber que tenemos derechos y que la voluntad de Dios es que usted sea bendecido. Cuando usted toma este conocimiento y llena este conocimiento en su mente, en su corazón, en su espíritu, lo habla, lo predica, lo recita, lo declara, lo ora, comienza a clamar en la presencia del Señor. A pesar de que usted tenga un síntoma contrario, usted debe de declarar esa promesa, porque la palabra del Señor dice que Él tiene deseos de amor, de paz y de bien para nosotros y no de mal. ¿Cuántos me dicen amén en esa noche? Es sostenerse sobre lo que ha recibido.